¿Qué es el despacho aduanero? Es el conjunto de todas las formalidades aduaneras que son necesarias para que una mercancía se someta a un régimen. Ejemplo, en el de exportaciones, ¿qué formalidad te piden? Que la mercancía ingrese a zona primaria y que haya una confirmación de parte del almacén de que cuenta la mercancía en sus recintos para efecto de asignar el canal. Ya está. En el caso de importaciones, ¿qué formalidad te pide para el despacho? Evidentemente que la carga arriba el país, ¿cierto? Y que exista la declaración y que te sometas a los controles. Son formalidades. En el caso de la admisión temporal, ¿qué formalidad te pide? Que presentes tu garantía, que respalde los tributos y una declaración jurada que indique el lugar donde va a estar el bien y la finalidad para la cual lo trajiste. ¿Vieron? O sea, cada régimen aduanero es un conjunto de formalidades. Y esas formalidades, en realidad, no son más que parte de un gran conjunto llamado despacho aduanero. El despacho aduanero es quizás, como podemos decir en la misa, el momento de la Eucaristía. Ya está. Ese es el momento sublime. Ese es el despacho aduanero. Por lo tanto, hay que cuidarlo, ¿no es cierto? Como en toda misa. Cuidamos de que nada interfiere en ese momento sublime. Ya. Muy bien. ¿Qué nos trajo como novedad el decreto legislativo 1235? Atención, atención. Dijo, lo que antes era anticipado seguirá llamándose igual, con una pequeña modificación. Vamos a seguir dándole incentivos, beneficios, ventajas, ¿ok? Para que un universo mayor de importadores pueda usar anticipado. Seguimos dando ventajas, ¿ya? A ver si nos convencemos. Luego, el despacho urgente seguirá haciendo el trámite como tal. Solo determinadas mercancías establecidas en el reglamento podrán tener la característica de ser envío de socorro o envío de urgencia y caer en esta segunda modalidad. Pero el cambio más importante se dio en el despacho excepcional. Lo rebautizamos, lo llamamos diferido. Pregunta, ¿por qué? Porque es el nombre correcto. Miren, hagamos un simple análisis lingüístico. Si yo digo que existe un despacho excepcional, quiere decir que el normal, el general, es este, y que todo el mundo hace anticipado. Y todos sabemos que no es así, ¿cierto? Es al revés. Entonces, de excepcional solo tiene el nombre. Lo correcto es llamarlo diferido. ¿Por qué diferido? Anticipado porque me adelanto al trámite. Antes que llegue la carga, yo no me dé mi declaración. ¿Ok? Pagué todos mis tributos. Diferido porque yo espero que llegue la carga y difiero para después de la llegada la numeración de la declaración y el despacho. Además, así como se le llama afuera. Y esa es la forma correcta. Usted no consulta, pero respecto a eso, el cambio de la modalidad de eso, he visto creo que un montón de medidas de depósitos se han quejado por el tema. Lo que pasa es que acá empiezan a empezar a modificarse los procedimientos de cada uno de los regímenes. Hemos modificado los procedimientos de admisiones temporales, de importación para el consumo, voy a salir del reembarque, revisemos siempre, están viendo todos los procedimientos. ¿Cómo ha quedado? Miren, graficado en el reglamento de la Ley General de Aduanas, en el decreto legislativo 163, 2006, 2016, EF, este sistema de despacho aduanero. En primer lugar, hablemos del anticipado. ¿Cuál es la novedad? Antes yo podía adelantarme 15 días, ¿no? Ahora puede ser hasta 30 días. O sea, tengo 30 días antes del arribo de la nave para transmitir mi declaración por anticipado. 30, ya no 15, se amplió. ¿Qué pasa si la carga llega pasados los 30 días? Bueno, ahí no me queda más que transmitir mi solicitud de rectificación electrónica y cambiarla a despacho diferido. Salvo caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, salvo que yo le diga a la aduana, mira, yo hice mi cálculo en función a la información que me dio el transportista, la naviera. La carga debe haber llegado hoy, pero me acaban de avisar que lamentablemente el barco sigue atorado en Panamá, no puede pasar. Caso fortuito, ¿ok? O fuerza mayor. Entonces yo, antes que se vence el plazo, solicito la ampliación, ¿ya? Y esa ampliación se puede hasta por 15 días, como lo vamos a ver ahora. ¿Estamos? Es una opción. Luego está el despacho urgente. ¿Qué hemos hecho en el reglamento? Hemos colocado los plazos que no estaban ni en la ley pasada, estaban en un procedimiento de despacho. Ya le hemos subido el reglamento para que tengan mayor peso. Y hemos dicho, el despacho urgente se puede tramitar 15 días calendarios antes de la llegada del medio de transporte, como era antes anticipado, ¿se acuerdan?
o hasta 7 días calendario posteriores a la fecha de término de la descarga. Listo. Vencido ese plazo, ya no hay vuelta que darle. Aquí sí de frente va al despacho diferido. ¿Estamos? Luego está el despacho diferido. A ellos sí no les ha salido, no les ha hecho ninguna gracia el que le tengamos que cortar los plazos. El despacho excepcional antes permitía de que la carga llegue al Perú. Yo tenía 30 días con la calma que da la vida, conseguir que mi agente de aduana me asesore y transmita mi declaración. Hoy se ha reducido a 15 días calendario. ¿Esto qué va a traer como consecuencia? Que el abandono legal se produzca mucho más rápido. ¿Ok? Pero ¿cuál es el mensaje que hemos entregado a todos los importadores? Les hemos dicho, mira, si tú entras al anticipado, tienes 30 días. ¿Ok? Es más, no solo eso, sino que puedes entrar a un conjunto de beneficios, como puede ser el levante en 48 horas. Porque acuérdense que para tener derecho al levante en 48 horas se tienen que cumplir 2 requisitos. Un requisito es tramitar la declaración por anticipado y el otro es presentar la garantía. ¿Ok? De esa forma obtengo el levante solo 48 horas. Rápido. Hay un tema con los contingentes arancelarios. Hay un cupo que hay que cubrir pues, en el año con el contingente. Entonces, hay un principio a nivel de los contingentes, primero en llegar, primero en servirse. Claro. Entonces, para esos contingentes, ¿puedo nombrar anticipado? Entiendo que sí, porque no habría una norma que lo prohíba. No existe reglamento ni procedimiento que lo prohíba. Hay que ver si operativamente... Porque estaría atentando contra el principio, o sea, no ha llegado y no puedo haber anticipado, ¿no? Hay un tema que Cada vez hay que instrumentarlo operativamente para evitar inconvenientes. Sí, porque no se está enumerando anticipado. Por un tema operativo. Y si la administración lo vende tanto el anticipado, pero para el tema de contingente todos son despachos Diferidos. ¿no? Claro. Por ese principio, ¿no? Hoy existe de parte de la administración la voluntad por tratar de que un mayor número de importadores se acoja al anticipado. Pero existen pues algunos casos excepcionales, ¿no? Que yo por ejemplo narro uno, ¿no? Según el decreto legislativo 1235, si ustedes revisan, en sus disposiciones finales dice que en algún momento, por decreto supremo emitido por el Secretario de Finanzas, el despacho anticipado va a ser obligatorio para determinados importadores. Eso lo dice, así lo dice, literalmente. Entonces yo me pregunto, ¿y qué va a pasar con aquellos importadores cuyo negocio, cuyo flujo y procedimiento está diseñado para un despacho diferido, no para un anticipado? Ejemplo, este es un proveedor, ¿ya? Este es un importador que es el principal proveedor de una cadena de tiendas por departamento que funcionan en todo el Perú. Y el negocio consiste no en retirar la carga y llevarlo directamente a cualquier almacén de estas tiendas, sino en función a las necesidades que se van formando en cada una de las provincias y departamentos del Perú, de manera que él tiene la necesidad de haber contratado durante todo el año calendario a un almacén aduanero al cual llega su carga por despacho diferido, numera o tiene levante y lo va a ir sacando conforme aparezcan los pedidos en costa, sierra y selva. ¿Cómo le vas a llegar anticipado? Puedes colisionar la voluntad del legislador por agilizar los despachos con la necesidad comercial del importador de seguir usando el sistema tradicional. ¿Vieron? O sea, hay cosas que todavía faltan afinar. Por eso es que esa norma es una disposición transitoria, no es obligatoria aún. ¿Ya? Es una posibilidad. Entonces ya está. Tenemos anticipado, urgente y diferido. ¿Ok? Con estas particularidades. Siendo en el caso diferido, el hecho de que si una mercancía cae en abandono legal al vencimiento del día 15, no vayan a pensar que ya automáticamente la aduana los tiene en propiedad, ya puede rematar, puede hacer todo. Eso no es cierto, ¿eh? No puede rematar, no puede incinerar, no puede destruir aún. ¿Saben por qué no? Porque luego hay que revisar con detenimiento el decreto legislativo 1235 y vamos a descubrir que existe la posibilidad de recuperar las mercancías en abandono legal para cualquier otro régimen, incluido el reembarque. Esa es la novedad. En el pasado, cuando una carga caía en abandono, al único régimen al cual yo lo podía destinar es el régimen de importación para el consumo. Pero ahora se va a poder destinar a otros regímenes. Importación.
en este tema. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos diciendo que lo puede recuperar estando en abandono, eso no significa que el importador va a decir, no hay problema, ¿qué quiere? Vamos a ir, ¿no? Tampoco es así, ¿ya? Porque finalmente las normas tienen una suerte de sistematización en su diseño, de manera que, por un lado, se ha dado a los que se han anticipado la mayor cantidad de ventajas, y para los que han diferido, si bien esto se le ha cortado el plazo, pero no son bajar desamparados, se le ha dado la posibilidad también de que puedan recuperar la mercancía que queda en abandono destinándola a otros regímenes, o que puedan pedir ampliaciones de plazo también. ¿Ya? Miren a qué regímenes se está permitiendo el despacho anticipado. ¿Ok? El despacho anticipado se puede hacer para la importación para el consumo, para la admisión temporal para reportación en el mismo estado, es el caso de maquinaria y de equipos, ya que vienen en base a una resolución ministerial, hay un listado. Admisión temporal para procedimiento activo, materias primas, tránsito aduanero, transbordo, depósito aduanero, ¿ya? Envíos de entrega rápida por despacho anticipado, ¿ok? Rancho de nave y material para uso aeronáutico. Todo se puede hacer por despacho anticipado. También se puede someter a despacho anticipado las mercancías que tengan como destino una zona franca, TACNA, ¿ya? Una zona económica especial, una zona primaria aduanera de tratamiento especial, o cualquier otra zona de tratamiento especial creada por una norma específica. Les pongo un caso, la ley 30446, que ha creado recientemente las zonas especiales de desarrollo. ¿Cuáles son estas? A ver, las zonas especiales de desarrollo, ZED, ha creado eso. Esta ley ha creado las zonas especiales de desarrollo, ¿ok? No solamente ha creado las zonas especiales de desarrollo, sino que ha dicho en un solo artículo, el artículo 4 de esta ley, la 30446, ha dicho de que estas zonas especiales de desarrollo son puntos de llegada. Entonces levantamos el misterio. ¿Qué son las zonas especiales de desarrollo? Zonas especiales de desarrollo es lo que anteriormente se conocía como CETICOS. Ahora ya no se llama CETICOS, ya. Ahora se llaman zonas especiales de desarrollo, con la siguiente particularidad: ya son puntos de llegada. Ya son puntos de llegada. Antes no lo eran, ahora ya son puntos de llegada. ¿Esto qué significa? Que la carga destinada a los CETICOS puede ser descargada directamente en esa zona. Ya no tiene que ir a un depósito temporal y desde ahí destinarse a los CETICOS. De frente puede ir a la zona especial de desarrollo. Esa es la novedad. ¿Ya? Vamos al despacho diferido. El despacho diferido se puede someter cualquier régimen aduanero. Cualquier régimen aduanero puede entrar diferido. ¿Ok? Es obvio, ¿no? Porque igual la carga está en un almacén, yo lo puedo someter a cualquier régimen en los 15 días. O a las zonas de tratamiento especial, o las mismas, los mismos regímenes que hemos mencionado para el despacho anticipado. Todo ello se puede tramitar con despacho diferido. En cuanto a los despachos urgentes, se pueden someter bajo dos modalidades: envío de urgencia o envío de socorro. Envío de urgencia se aplica para los regímenes de importación, para el consumo, admisión temporal para procesamiento activo, admisión temporal para reportación en el mismo estado y depósito aduanero, nada más. Y los envíos de socorro solo para importación para el consumo y admisión temporal para reportación en el mismo estado. ¿Esto dónde está? Eso está en los artículos 231 y 232 del reglamento. Eso no ha sufrido variación. ¿Ya? Veamos ahora qué es lo que nos trae el reglamento respecto a las mercancías vigentes. ¿Cuándo hablamos de vigencia? Cuando llegó la mercancía en menor cantidad a la declarada, ¿cierto? ¿Y eso lo detecta en qué momento? En el aforo, canal rojo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué trae como novedad el artículo 65 del reglamento? Dice que este tratamiento solamente se va a otorgar a mercancías transportadas en contenedores precintados en origen o carga suelta reconocida físicamente en zona primaria. Entonces, con ello, lo que está diciendo la administración es: para yo estar seguro que esa mercancía llegó incompleta, yo debo estar seguro que desde origen se equivocaron y lo mandaron con bultos faltantes, es decir, no lo mandaron completo. No es que acá lo abrieron y hubo un caso extraño ese en el que se evaporó la mercancía.
¿Cómo puedo estar seguro que desde el origen vino incompleto? Con el precinto. El precinto colocado desde el país del embarcador. ¿Ok? Si tengo ese mismo precinto y al abrirlo acá descubro que no hay 100 sino hay 80, esa es mercancía vigente. Entonces en ese caso ya puedo estar realizando previo de carga, es que ha llegado completo. ¿Sabes que eso podría ser? Sí puedes, porque acuérdate del evento previo, el acta del evento previo sirve como sustento para el despacho. Sí puedes. ¿Ya? En cuanto al reembarque, ¿qué hemos modificado en el capítulo del reembarque? El reembarque es una gran novedad. ¿Por qué es una gran novedad? Porque el reembarque tenía una particularidad. Nosotros decíamos que se puede someter al régimen del reembarque las mercancías siempre y cuando no hayan caído en abandono legal, decíamos. Eso fue lo que pusimos. Ya, se borró el tema del abandono legal. Ya, se eliminó eso en el decreto legislativo 1235. Y lo que hemos dicho en el reglamento es que mediante el régimen del reembarque procede la mercancía con destino exterior siempre que no tenga otra destinación aduanera en trámite. Nada más, es lo único. O sea, si tú ya no sometes a la importación para el consumo, ya no cumple el reembarque, es obvio. Pero ya hemos omitido toda referencia al abandono. Es más, en la vía terrestre, los medios de transporte deben estar previamente autorizados por el MTC, ya, y registrados por la Administración Aduanera para autorizar los reembarques. Veamos ahora la famosa sección cuarta. La sección cuarta, desde mi punto de vista, es el reordenamiento total del reglamento actual de la Ley de Aduanas. Lo hemos reordenado. No hemos inventado, ojo, nuevos plazos ni nuevos requisitos. Se mantienen los mismos. Solo que hemos ordenado la legislación, porque como está escrito actualmente, todo está así colocado de manera desordenada, y eso tiene una implicancia, que cuando se empieza a establecer el régimen de infracciones y sanciones, genera confusión y no sabemos a quién tenemos que aplicar determinada infracción o no sabemos si esa conducta se sanciona o no. Para evitar estos detalles es que se ha ordenado, se ha sistematizado la sección cuarta para identificar cada una de las etapas de ingreso de mercancía y las obligaciones del transportista y del almacén y del agente de carga al ingreso, y también cómo van a ser las formalidades para la salida, exportación de mercancías, con las obligaciones también para el transportista, el almacén, el agente de carga y los manifiestos. ¿Ok? Entonces, esta sección cuarta empieza hablando de la transmisión de la información y dice, en el borro principal, a manera de título, el operador de comercio exterior y los administradores o concesionarios de las instalaciones portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres internacionales, ahí colocamos a todos, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a ser partícipes de las operaciones de comercio exterior y de la información del ingreso de mercancías y salida de naves, también a DP World y a APM Terminal. Por eso los hemos incluido, ¿ok? Y a LAB también, por eso hablamos de aeroportuarias. Entonces, estos operadores tienen la obligación de transmitir la información del manifiesto de carga de ingreso o de salida, el manifiesto de carga desconsolidado y el manifiesto de carga consolidado, los documentos vinculados al manifiesto de carga, de ingreso-salida y los actos relacionados con el ingreso-salida de mercancía. Entonces, hay tres tipos de responsabilidad. Un nivel de responsabilidad es transmitir electrónicamente el manifiesto de ingreso. ¿Ok? Es una responsabilidad. La otra responsabilidad es transmitir los documentos vinculados al manifiesto, que es otra cosa distinta. Una cosa es transmitir el manifiesto y otra cosa es transmitir los documentos vinculados al manifiesto. Y el tercero es los actos relacionados con ingreso y salida de mercancía. Son tres obligaciones distintas, independientes. Bajo este esquema es que se ha desarrollado toda la sección cuarta. Ya no están mezcladas todas las obligaciones. Hemos diferenciado, hemos dicho, estas obligaciones son las que están vinculadas a la transmisión de manifiesto. Estas son las que están vinculadas a los documentos vinculados al manifiesto que puedo transmitir. Y la tercera son otras operaciones o actos relacionados con ingreso y salida de mercancías. Entonces, también en este mismo artículo se ha señalado que obviamente si por alguna razón no se puede efectuar la transmisión de la información de manera electrónica, entonces se va a darle la facilidad para que lo puedan hacer de manera física, ¿ok? Teniendo como particularidad que es la administración aduanera quien va a normar o reglamentar esos casos de excepción. Un tema que es importante mencionar es el tema de los lugares habilitados no habituales. ¿Cómo es esto? Todos estamos seguros
que los lugares habituales donde se hacen los trámites aduaneros son los puertos reconocidos por la aduana y el MPC, ¿sí o no? No estamos hablando del puerto de Callao, el puerto de Pisco, el puerto de Chimbote, el de Paita. Esos son los habituales. Pero también es importante recordar que existen empresas privadas que han implementado puertos no habituales para la descarga o carga de mercancías. Y ellos mismos han invertido. Es decir, han habilitado ese puerto, ya sea por temas de operatividad, estamos hablando del gasoducto, o ya sea por temas mineros, para poder sacar los minerales, sin tener que pasar por la ciudad. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué es lo que ha colocado el reglamento? El reglamento dice, esos lugares habilitados, que no son los habituales, van a seguir funcionando. Nosotros no podemos negarnos esa realidad. Es parte de la inversión extranjera directa que llega al Perú. Vamos a aceptarlo. Pero ojo, ojo, ojo. Para fines aduaneros, ustedes, los que han habilitado ese puerto para sus despachos, deben comunicarle con anticipación a la aduana de la jurisdicción la llegada o salida del medio de transporte para poder cumplir con la función del control. O sea, nada impide que habiliten un puerto en cualquiera de las costas del Perú, pero cada vez que se va a registrar el ingreso o salida de mercancías o medio de transporte, comuniquen a la aduana para que esté presente con anticipación y se puedan hacer las acciones de control. Es como una cena, algo así. O sea, una cena tiene su puerto de conexión. Así es. Exactamente igual, o como las mineras. Otro tema que me parece saludable en el reglamento es permitir que en los almacenes aduaneros la carga no esté abandonada a su suerte. ¿Por qué hemos aprendido? Que solamente en el régimen de depósito aduanero el dueño de la carga tiene derechos a poder ingresar al depósito y en el tiempo que dure el régimen someter la mercancía a labores de acondicionamiento, lavado, es decir, a la conservación del bien para que no se deteriore y se pierda. Ya se le permite que haga de repente un reagrupamiento para que la caja que está en la parte final salga y no termine siendo desfondada por el peso de las demás cajas, para hacer el lavado de los vehículos. Todo está permitido en el régimen de depósito, pero en los almacenes simples no estaba permitido, sino no estaba reglamentado. Era una liberalidad del almacén el permitir esas facilidades, pero no estaba obligado a hacerlo. Hoy ya lo hemos consagrado como un derecho del dueño posesión de la mercancía y está en el reglamento. Se dice que durante el almacenamiento, el dueño consignatario consignante, con autorización del responsable del almacén aduanero y bajo su propia responsabilidad, miren, pueden someter las mercancías a operaciones usuales para su conservación, cuidado, traslado o correcta declaración, obviamente siempre que no modifique su estado o naturaleza. Se parece mucho a lo que está en el régimen de depósito, ¿no? Pero era importante colocarlo aquí en el reglamento para de esa manera también tratar de proteger al dueño potencial de la mercancía respecto a la conservación y custodia de sus bienes. Eso es muy bonito, está bien. Para estos efectos, el almacén, antes de autorizar las operaciones, debe comunicar obviamente por medios electrónicos a la aduana, diciendo, ojo, he autorizado el reagrupamiento, la conservación, el lavado de esos bienes, para que la aduana tenga conocimiento. Y para que no quede nada en el limbo, y no digan ahora, ¿y qué operaciones son las que realmente autorizo yo como almacén? ¿Qué es lo que me va a pedir el usuario? Hemos sacado un listado. Y en el reglamento hemos dicho, las operaciones usuales durante el almacenamiento son reconocimientos previos, ahí está, pesaje, medición o cuenta, colocación de marcas o señales para identificación de bultos, desdoblamiento, reagrupamientos, extracción de muestras para análisis o registro, reembalajes, trasiegos, vaciado o descarga parcial de contenedores, control de funcionamiento de una maquinaria o su mantenimiento, siempre y cuando no se modifique su estado de naturaleza, las famosas pruebas de funcionamiento de máquinas, ¿ya? Cuidado de animales vivos, con mayor razón, ¿no? ¿Ya? Las necesarias para la conservación de mercancías perecibles, aquellas que tengan que adoptarse en caso fortuito, fuerza mayor, por ejemplo, hay un terremoto, hay un incendio y hay que tratar de salvar lo que queda. No decir, no tienes autorización, que se queme nomás, tienes que salvarlo. ¿Ya? Y otras que determine la aduana. Eso quiere decir que en el procedimiento de operadores se podría incluir otras operaciones usuales que no estén en el reglamento, dependiendo de la casuística. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Inclusive, la aduana va a establecer las operaciones usuales que pueden realizarse durante el almacenamiento de mercancías para la salida del país.
Porque hasta aquí lo que estamos viendo son las mercancías que entraron al Perú y que están a la espera de asignación aduanera y que yo puedo hacer operaciones usuales para conservarlo y que no se deteriore, eso está permitido. Pero el reglamento ya se fue más allá. Ha dicho, la aduana también va a permitir aquellas operaciones usuales que puedan realizarse en el almacenamiento de las mercancías cuando está para salir al país, teniendo en cuenta lo siguiente, que desde que la mercancía ingresa a un depósito temporal para su salida al exterior, hay un plazo cero. ¿El plazo para el embarque cuál es? 30 días. ¿Ok? En esos 30 días puede hacer operaciones usuales. Porque si no se embarca, no existe la exportación. Finalmente esa declaración queda sin efecto y empezar por ¿Así ya reconocido por el especialista? Dígame. ¿Así ya tenga reconocimiento del especialista de aduana? En exportaciones, Sí. para esos efectos es que nosotros vamos a tener que modificar el procedimiento. Lo que estamos diciendo acá es que la aduana va a establecer las operaciones usuales. Vamos a decir cuáles son y en qué casos. Porque si no, imagínate. Sí, porque hay casos de que, escucha, que resulta que cuando vaya a la forma hay cajas que se manipulan y se deterioran. ¿No? Hay que cambiar de caja, de etiqueta, Claro, justamente esos son los temas que han obligado a que modifiquemos el reglamento para darle una herramienta a los especialistas para que autoricen ese tipo de operaciones usuales de conservación y mantenimiento de la mercancía en las salidas, en las exportaciones también. Veamos el famoso capítulo vinculado a la transmisión e información del manifiesto de carga de ingreso, de los documentos vinculados y del manifiesto de carga consolidado. Miren ustedes cómo es que empezó el reglamento en la sección cuarta diciendo: hay tres tipos de obligaciones que tienen los operadores de comercio exterior, ¿cierto? La transmisión del manifiesto, la transmisión de los documentos vinculados al manifiesto y la transmisión de los actos relacionados al ingreso de mercancías. Bajo ese mismo esquema, ahora vamos a desarrollar la transmisión de información del manifiesto de carga de ingreso. ¿Qué es lo que ha ordenado el reglamento? ¿Cómo lo ha ordenado? Ha dicho, en un solo artículo lo ha colocado. El transportista transmite la información del manifiesto de carga, que contiene los datos que siempre hemos establecido en todos los reglamentos. Pero esto solamente está vinculado a la obligación de transmitir el manifiesto. Dentro de las obligaciones por transmitir el manifiesto están información de datos generales del transporte, documento de transporte de la mercancía que constituye carga manifestada para el lugar de ingreso, con identificación de mercancías peligrosas, la valija diplomática, relación de contenedores, incluidos los vacíos y los envíos postales, los documentos de transporte de la carga en tránsito para otros destinos, los documentos de transporte de la carga no desembarcada en el destino originalmente manifestado y otro que establezca la aduana. Yo siempre estaba así, solo que estaba en un solo artículo con 30 obligaciones vinculadas al manifiesto. ¿Por qué? Porque habíamos mezclado la información que debe contener el manifiesto con la información de los documentos vinculados. Esta es otra obligación. Lo hemos separado. Y de esa manera entonces estamos ordenando casa para que en materia de infracciones y sanciones no haya dualidad de criterio al sancionar. Entonces miren ustedes, el transportista transmite los siguientes documentos vinculados: lista de pasajeros y equipajes, lista de tripulantes y efectos personales, lista de provisiones de a bordo, lista de armas y municiones, lista de narcóticos y otros que establece la aduana. Obviamente la transmisión de información corresponde solo a la carga que procede del exterior, ¿ok? Que está entrando en nuestro país. Y cuando el medio de transporte arriba sin carga, viene vacío para cargar y llevarse mercancía, también se transmite manifiesto de carga indicando esa condición, ¿ok? Es obligatorio transmitirlo. Entonces, miren ustedes cómo es que se puede entender esta parte del reglamento. Como lo dije al inicio, no hemos creado nuevos plazos, nuevos requisitos, no estamos modificando la forma de hacer la transmisión de los manifiestos hoy en el Perú. Lo que estamos haciendo es ordenando la legislación, poniéndola de manera sistemática para que no esté mezclado, ¿ok? Por eso es que yo rescato lo siguiente. El proceso es así: el barco está a punto de llegar y 48 horas antes, hasta 48 horas antes de su arribo, transmite el manifiesto de carga, ¿ok? O el manifiesto de carga consolidado. Luego anuncia el arribo y solicita la autorización para la descarga en medios electrónicos. El sistema de aduanas autoriza la descarga. Empieza a descargar, ¿ok? Llega a descarga y debe comunicar la fecha de término de la descarga. Luego sale del recinto portuario y se va a un almacén, ¿ok? Solicita autorización de salida, se le da el ticket de salida y ingresa la carga al almacén. De todo este flujo de procesos,
desde que llega el barco, descarga en el muelle, sale del muelle y se va a un almacén, ¿cuál es el documento que ha desaparecido de la legislación aduanera? La nota de carga. ¿Ok? ¿Y por qué ha desaparecido la nota de carga? Muy simple, amigos. La nota de carga va a seguir existiendo como siempre existió. La nota de carga toda la vida existió. Es un documento de carácter operativo, portuario. ¿Cuál fue el error que cometió la administración? Lo incorporó a la legislación aduanera, le colocó plazos, requisitos y se convirtió en causal de sanción. Cuando, en el fondo, la información del famoso documento llamado nota de carga se puede obtener bajo otros medios electrónicos y de manera más oportuna, más rápida. Es una de las razones o criterios que tuvo el legislador para suprimirlo de la legislación. Cuando se le eliminó al inicio, todos se quejaban, decían, ¿pero por qué lo han quitado? ¿Y ahora cómo vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer lo otro? ¿Vamos a hacer aquello? No estamos diciendo que no va a existir, ¿verdad? Va a seguir existiendo, siempre existió. Aún cuando la aduana no tenía incorporado en su ley, la nota de carga siempre existió. La novedad ahora es que ya no está incluida en la ley para que no sea materia de sanción, ya no hay plazo, no hay requisito, están las 8 horas, 8 horas la firma del representante legal del almacén, ya no existe nada de eso. Ya desapareció eso, ¿ya? Y está sustituido por otras obligaciones que ahora lo vamos a ver, ¿ya? Empezamos entonces. Los plazos para transmitir el manifiesto de carga de ingreso en la vía marítima, miren, se mantienen 48 horas, hasta 48 horas antes de la llegada, en la vía aérea hasta 2 horas antes y en las demás vías hasta antes de la llegada del medio de transporte. ¿Ok? En todas las vías, la transmisión de la información de los documentos vinculados se realiza hasta antes de la llegada del medio de transporte, salvo la lista de pasajeros y equipajes que en la vía aérea se debe transmitir hasta 1 hora antes de la llegada. Esto está en el actual reglamento, está en el procedimiento INTA PG 09, manifiesto de carga. No se ha modificado, lo hemos ordenado nada más. Incluso si la travesía es menor a los plazos que acabamos de ver de 48 horas o 2 horas, o al plazo para transmisión de la lista de pasajeros y sus equipajes en la vía aérea, o cuando se trata de lugares cercanos determinados por la aduana, la información de manifiesto de carga o de este documento vinculado debe ser transmitido también hasta antes de la llegada del medio de transporte. ¿Ok? Y lo que se añadió es un párrafo diciendo, cuidado, el transportista o representante en el país puede transmitir la información con posterioridad a los plazos previstos. O sea, sí lo puede hacer, si es que no lo hizo en las 48 horas, lo puede hacer después. Lo puede hacer después de las 48 horas en la vía marítima, después de las 2 horas en la vía aérea, pero evidentemente ya incurrió en sanción. Ya incurrió en infracción. Y por lo tanto va a ser sujeto a sanción. Entonces se ha cerrado el círculo. De hecho, no es cierto eso de que si se te venció 48 horas ya no puedes transmitir nada. Sí, tienes que transmitir de todas maneras. Solo que la condición acá es que estás incurriendo ya en una infracción. Para el agente de carga internacional se mantienen los mismos requisitos. Miren, el agente de carga internacional es el que trae carga consolidada. Lo lleva a un almacén y lo tiene que desconsolidar. Y surgen ahí las famosas tías hijas. ¿Ok? Muy bien. Se mantienen los plazos en la vía marítima hasta 48 horas antes de la llegada para transmitir el manifiesto. En la vía aérea hasta 2 horas antes de la llegada de la aeronave. Y en las demás vías hasta antes de la llegada del medio de transporte. Del mismo modo, como lo dijimos en el caso de carga que viene con un contenedor para un solo dueño, si que la travesía es menor, ok, de todas maneras, la obligación es transmitir hasta antes de la llegada del medio de transporte, ¿ya? Y el agente de carga también puede transmitir, el agente de carga internacional puede transmitir el manifiesto de carga consolidado en plazos superiores a los que hemos establecido en la ley, pero si lo hace, sabe bien que va a ser sujeto a una sanción, ¿ya? Por haber vencido el plazo. Quizás la novedad está en los plazos adicionales. Ahí sí está la novedad del reglamento. ¿Qué ha dicho el reglamento? Si al momento de la transmisión del manifiesto de carga desconsolidado por parte de la agente de carga internacional no cuenta con el manifiesto, con el número del manifiesto de carga, que puede ocurrir, ¿ok? También el manifiesto de carga consolidado no tiene el número del manifiesto. Lo puede completar posteriormente. ¿En qué plazos? En la vía marítima y fluvial hasta 24 horas después de que se transmitió el manifiesto de carga. Y en las demás vías hasta 12 horas después de la transmisión del manifiesto de carga también. ¿Ok? Se le ha colocado un plazo. Entonces, esta obligación de transmitir el número de manifiesto de carga dentro del manifiesto de carga consolidado, ¿ok?, es exigible ahora en tanto no exista un desarrollo tecnológico que le permita a la aduana realizar automáticamente la vinculación del manifiesto de carga con el manifiesto de carga desconsolidado. Lo que se le está diciendo es, ojo, ojo, ojo. Tú me estás transmitiendo el manifiesto de carga desconsolidado,
pero no tienes el número de manifiesto de carga original, ¿no es cierto? Pero siempre tu obligación es transmitir el manifiesto de carga original, aun cuando se haya cumplido con la transmisión de parte del transportista, porque todavía tecnológicamente no hay forma que la administración vincule ambos en automático o de oficio. O sea, siempre necesitamos que tú nos digas cuál de los manifiestos es el que corresponde a la transmisión que nos has hecho como agente de carga internacional. ¿Ya? Eso se ha colocado por si acaso, para que no haya error de interpretación. Respecto a la rectificación e incorporación de documentos al manifiesto, ¿cómo lo hemos sistematizado y ordenado? Hemos dividido. Hay dos formas de rectificar el manifiesto. Una forma es hacerlo de oficio, que la aduana lo haga de oficio, al darse cuenta que hay un error. Y la otra forma es que lo haga a solicitud de parte del transportista. ¿Ok? Muy bien. Lo hemos separado en dos párrafos, en un solo artículo, y hemos señalado que de oficio la aduana lo puede hacer en cualquier momento. No tiene un plazo para eso. En cualquier momento, cuando lo detecte, puede rectificar. En cambio, el transportista o el agente de carga internacional, si solicita la rectificación o incorporación de documentos al manifiesto, tiene un plazo. Y el plazo es hasta antes de la salida de la mercancía del punto de llegada. Subrayen eso. Esto sí es interesante porque ya ordenamos, ahora sí, el gran dilema que había entre ¿qué me conviene más? ¿Inducir a la aduana para que lo rectifique, cosa que no me sancionan? ¿No tiene plazo? ¿O yo mejor lo hago? Entonces, lo que quiere decir el transportista es no te asustes. Tú todavía puedes rectificar sin sanción hasta antes de la salida de la mercancía del punto de llegada. ¿Ok? De esa manera ayudamos a los dueños o consignatarios de las mercancías para que no estén en el limbo, para que obtengan rápidamente solución a sus problemas por errores de la transmisión, por falta de transmisión de manifiesto, falta de incorporación de un BL en un manifiesto, simplemente comunicándose con el agente naviero para que haga la rectificación y de esa manera queda todo saldado porque aún la carga no sale del punto de llegada. No hay sanción, se puede rectificar. Es DIPIGO, APM Terminal, sí que estamos hablando con descarga en el muelle, y si es con descarga un almacén, pueden ser los recintos de los almacenes, o si es el local del importador, también es el punto de llegada. Depende hacia dónde ha sido destinado. Ahora, los documentos de transporte no transmitidos hasta antes de la llegada del transporte se pueden incorporar en el manifiesto de carga o manifiesto de carga consolidado en los siguientes plazos. Miren, en la vía marítima, estamos hablando de documentos de transporte no transmitidos. Si yo no he transmitido un documento de transporte hasta antes de la llegada del transporte, lo puedo incorporar al manifiesto. En la vía marítima y fluvial, hasta antes de la salida de la carga del puerto. Y si se trata de carga desconsolidada, el no se extiende hasta antes de la salida de la mercancía del punto de llegada. Otra vez, lo hemos ordenado. Eso, si ustedes lo revisan en el reglamento actual, está, pero está amarrado con otros artículos en la ley. Entonces hay que hacer una suerte de interpretación en el procedimiento de manifiesto de INTA-PG 09 para encontrar este resultado. Hoy en el reglamento lo hemos ordenado. Como he dicho, hay un caso especial que es documentos de transporte no transmitidos hasta antes de la llegada del transporte y que quiero colocarlos en el manifiesto. Tengo plazo en la vía marítima y fluvial hasta antes de la salida de carga del puerto, o si es carga consolidada, hasta antes de la salida de mercancía del punto de llegada del almacén. En la vía aérea, hasta antes de la salida del terminal de carga aéreo, y en la vía terrestre, hasta antes del término de la descarga. Esta incorporación de documentos vinculados, la propia administración aduanera lo va a regular en el nuevo procedimiento INTA-PG 09 de manifiesto que está por salir, ¿ya? Estas solicitudes de rectificación o incorporación de documento de transporte al manifiesto de carga o al manifiesto de carga consolidado, realizados antes de la llegada del transporte, lo que acabo de decir, miren, no conlleva aplicación de sanción. No tiene sanción. Esa es la parte más bonita. O sea, al ordenar la legislación, lo que estamos diciendo es, hay un punto muerto en el que no te puedo sancionar. ¿Y por qué no te puedo sancionar? Muy simple. Porque aún, desde el punto de vista operativo, la administración no tiene todavía bajo su potestad la mercancía. Por lo tanto, tú puedes hacer las rectificaciones que quieras. Además, porque acuérdense ustedes que hubo una resolución del Tribunal de Justicia Andino que cuestionó el tema de la cancelación de los manifiestos y estableció este criterio que lo estamos colocando ya en el reglamento. ¿Ya? Tenemos que implementarlo. Del mismo modo, en virtud del artículo 103 de la Ley de Aduanas, son improcedentes, miren, las solicitudes de rectificación o incorporación, incluso aun cuando el sistema informático de la SUNAT lo haya admitido, porque esta rectificación es electrónica, pero resulta improcedente si es que la aduana ya inició una acción de control extraordinario respecto a esa mercancía. O sea, si la aduana ya inmovilizó la carga
y ya está sometiendo a inspección de parte de los fiscalizadores, ya no puede rectificar manifiesto, ya no puede rectificar. ¿Y por qué no puede rectificar? Porque debilita su proceso de fiscalización. Se supone que hasta antes de la salida del legal no puede rectificar asignación, salvo que esté sometido a una acción de control extraordinario, en cuyo caso ya no puede rectificar hasta que termine la revisión. Una consulta, o sea, las rectificaciones de cualquier tipo en el manifiesto ya no son materia de excepción. Así es, en este periodo, en ese plazo. ¿Desde cuándo es aplicable? Desde que entre en vigencia la sección cuarta, de aquí a 90 días. Buena pregunta. ¿Ya? Vamos. Capítulo 2. Transmisión de información de los actos relacionados con el ingreso de mercancías y medio de transporte. Sigamos. A ver, ¿qué más hay en el capítulo 2? Siguiente capítulo. Este es el tema de las plazas. Interesante. Yo después tengo un poquito. Miren. Recordemos esto para que sepamos dónde estamos. ¿Ya? El manifiesto de carga para transmitir, el transportista en la vía marítima tiene 48 horas antes del arribo para transmitir el manifiesto, hasta 48 horas antes, en la aérea hasta 2 horas antes. La llegada, ¿cómo transmiten la llegada? Lo que dice el nuevo reglamento es hasta antes de la llegada. Antes de que llegues, transmiten el puesto de llegada. Antes de que llegues al puerto. La autorización de la descarga, también antes de la llegada tienes que pedir autorización de la descarga. No te estoy diciendo 3 días, 4 días, 1 hora, 6 horas, ya no. Antes de la llegada, así abierto. Antes de que llegues, tú me tienes que pedir autorización de la descarga. Y la descarga de mercancía, indicando quién es el receptor de la carga, eso es lo nuevo. O sea, descargar la mercancía, se va a registrar en los módulos de SUNAT, indicando quién es el receptor de la carga. En ese caso, el plazo es 8 horas siguientes del término de la descarga, ¿ya? Para comunicarle a la aduana del receptor. El inventario de la carga llegada en mala condición exterior, 2 días después del término de la descarga es el plazo máximo. Estamos hablando de la transmisión de información, miren, de los actos relacionados con el ingreso de las mercancías. ¿Esto qué significa? Que hace un momento vimos las obligaciones vinculadas a la transmisión del manifiesto. Luego vimos los documentos vinculados al manifiesto. Ahora tenemos que ver los actos relacionados con el ingreso de la mercancía. ¿Qué actos están relacionados con el ingreso de la mercancía? La llegada de la nave, la descarga, ¿ok? La indicación del receptor de la carga y el inventario de la carga si llegó en mala condición. Para eso también hay plazos, ¿ok? Y esos plazos obviamente son para el transportista, ¿ya? Por eso lo puse aquí. Todas son obligaciones del transportista. Estamos hablando solamente del transportista nada más. El transportista es el único obligado aquí. Entonces, veamos ahora los casos del almacén. Ya vimos el transportista, veamos el almacén. Los almacenes aduaneros transmiten información de los datos relacionados con el ingreso de mercancías y de los medios de transporte de sus recintos en los siguientes plazos. Miren, el almacén aduanero tiene que informar el ingreso del vehículo con la carga del almacén aduanero en el momento que se realice el ingreso a sus recintos. Ahí se acabó la tarja, ¿cierto? Se acabó la tarja, pues. Se acabó el tiempo de tarja ya. El almacén lo que tiene que hacer es comunicarle a la aduana el ingreso del vehículo con la carga a su almacén en el momento que realice el ingreso a sus recintos. Se entiende que por temas de seguridad y las listas de control, cuando ingresa, registran placa de rodaje, ¿no es cierto? Código precinto o identificación del contenedor, y de esa manera están cumpliendo con esta obligación. ¿Ya? Por eso es importante recordar que dentro de los almacenes existe el ICA, ¿sí o no? Para los almacenes existe el ICA, el módulo de ingreso a carga de almacén. Por lo tanto, ellos van a seguir operando con los agentes de carga internacional cuando se trate del manifiesto de carga desconsolidado. El transportista lleva la carga a un depósito temporal. En el depósito temporal o almacén aduanero se ingresa al módulo para efecto de generar el ICA, y de esa manera, cuando se otorgue el levante, exista el match, el cruce de información entre lo que recibió el almacén y lo que está entregando al dueño consignatario después del levante. Para esos efectos es que se creó el ICA. Esa es la única razón por la que se creó el sistema. Ahora, dicho de ese modo entonces, ¿cuáles son los plazos que el almacén aduanero debe tener cuidado ahora? Lo hemos ordenado, sus plazos. Lo hemos ordenado ya en otro capítulo y en otro artículo, para que no se mezclen. Y estamos diciendo, los almacenes aduaneros transmiten la información de los actos relacionados con el ingreso de las mercancías y de los medios de transporte de sus recintos. En el caso del ingreso y recepción de mercancías a sus recintos,
en la vía marítima, fluvial y terrestre dentro de las 24 horas siguientes del ingreso a sus recintos. ¿Bien? Estamos hablando de qué? De ingreso y recepción de mercancía, no del medio de transporte, ¿eh? Porque respecto al medio de transporte, lo primero que tuvo que informarme es el momento en que ingresó su recinto de camión. Es una primera obligación. Su siguiente obligación como acto del almacén es comunicarme el ingreso y recepción de la mercancía. Y en esos casos no es en el momento que ingresa el camión, ¿cierto? Hay que darle un plazo para que pueda pesar, medir, chequear, verificar. Se le está dando el plazo de 24 horas siguientes del ingreso a sus recintos. Luego, en la vía aérea, dentro de las 12 horas siguientes al término de la descarga, porque se entiende que en el caso de la vía aérea los plazos deben ser más cortos y obviamente no hablamos de mercancía de gran peso y volumen. El inventario de la carga arribada en mala condición exterior o con medidas de seguridad violentadas dentro de los 2 días siguientes de su ingreso al almacén aduanero, esto ya está en el procedimiento manifiesto, lo estamos ordenando solamente. La salida del vehículo con la carga en el momento que se realiza su salida. Es decir, tiene otra obligación más, que el almacén registre en sus sistemas el ingreso del camión y la salida del camión después de que descargó. De esa forma, chao tarja. Ya piensa que si toda esta información va a estar en línea y la vamos a poder verificar. ¿Vieron? Ese es el sustento por el cual no aparece la carga. Ahora, ¿qué pasa en la vía terrestre? Porque estamos pensando solamente en marítima y aérea. Y en la vía terrestre, te dirán, no me interesa porque acá en Callao no me voy a terrestre. Pero también tenemos que saber en qué momento vamos a tener un despacho, en un punto de frontera. ¿Ok? En la vía terrestre se transmite el término de la descarga dentro de las 24 horas siguientes del ingreso a sus recintos. Para el caso del almacén. Si un almacén recibe carga que viene por la vía terrestre, usando el transporte terrestre internacional, tiene que transmitir el término de la descarga dentro de las 24 horas siguientes del ingreso a sus recintos. Exactamente igual como si fuera un aéreo, ¿no es cierto? O un marítimo, perdón. Ahora viene la parte dura. ¿Y dónde quedó DP World APM Terminal? Los operadores portuarios, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedó el operador aeroportuario? ¿Ellos también tienen obligaciones? Sí, tienen nuevas obligaciones. Esto es lo nuevo. Y evidentemente, a un conjunto de obligaciones vendrá aparejado un conjunto de infracciones y sanciones en caso de incumplimiento. Entonces decimos que los administradores o funcionarios de las instalaciones portuarias y aeroportuarias van a transmitir información a la administración aduanera de los actos relacionados con el ingreso de mercancías a sus recintos en los siguientes plazos. Miren, en el caso de la vía marítima y fluvial, ¿qué tienen que transmitir? La lista de mercancías a descargar, toda la lista de mercancías a descargar, hasta antes de la llegada del nuevo transporte, la descarga de mercancías, conforme se va realizando la descarga, la entrega de mercancías, conforme va realizándose las entregas de sus recintos, miren, el término de la descarga, junto con la descarga y entrega de la mercancía que corresponde a la descarga del último bulto. ¿Eso qué significa? Que la fecha de término de la descarga que el transportista transmite va a ser cruzado, corroborado, consultado con la información que el operador portuario va a transmitir. Y ustedes van a transmitir la fecha de término de la descarga. Va a haber el cotejo, a ver si coincide. El registro de salida del vehículo con la carga del puerto al momento de su ocurrencia. Y ponemos una salvedad. La información de la llegada de la nave no lo va a proporcionar pues APM Terminal ni DP World, sino la Autoridad Portuaria Nacional en el momento en que recepciona la nave. Entonces, ¿qué estamos haciendo en buen romance, amigos? Le estamos liberando al transportista marítimo de estar llenando de datos e información a la aduana y estudiándose papeles y requisitos. Estamos trasladando algunas de sus obligaciones al operador portuario y otras a la Autoridad Portuaria Nacional, APN. Con lo cual, estamos entonces entrando en una nueva etapa en la que vamos a poder cruzar información en línea, en tiempo real. Por eso decimos que la información de la llegada de la nave ya no es necesario que APM Terminal o DP World estén ahí registrando con un personal a ver a qué hora y qué momento llega para registrar. Ya no. APN, cuando hace la recepción de la nave, que es su labor, es su función, comunica la nave. En la vía aérea, para el caso de la llegada de la aeronave, lo tiene que comunicar al momento del arribo de la misma, ¿ya? Eso lo hacen electrónicamente también,
el término de la descarga también al momento que concluya la descarga, y el registro de salida del vehículo con la carga del aeropuerto al momento en que ocurra esa salida. La app también va a entrar a cumplir esta obligación. Ahora, algunos dirán, pero ¿por qué le ponen esas obligaciones? ¿Qué pasa con ellos? ¿Hay un ensañamiento? ¿Qué pasa? Eso no es cierto, ellos cumplen esa labor. Sí tienen esos datos, ¿sí tienen esos registros. Solo que no tienen obligación en la ley para comunicar a la aduana. Esa información la tienen ellos, pero en sus registros internos. Ahora lo van a tener que hacer público, ¿ya? Para poder hacer uso de información. La aduana, obviamente, en estos casos también del registro de actos relacionados con el ingreso de mercancías se pueden cometer errores y se pueden rectificar esos errores, ¿ok? Al mismo modo que se hizo en el manifiesto de carga, hemos dividido la rectificación de oficio de la rectificación a pedido de parte. La rectificación de oficio lo puede hacer la aduana en cualquier momento. Puede rectificar la información de los datos relacionados al ingreso de la mercancía. No tiene plazo. En cambio, cuando se hace la solicitud de rectificación de información por parte de los operadores de comercio exterior, es decir, los que administran los puertos, aeropuertos, de los actos relacionados con el ingreso de las mercancías y no el transporte, esa solicitud tiene que hacerse hasta antes de la salida del punto de llegada, para lo cual vamos a establecer el procedimiento de la forma y modo en que tienen que transmitir esa información. Entonces se pueden equivocar, lo cual es obvio. Los actos humanos están sujetos de falibilidad, después no nos vamos a equivocar, pero la rectificación va a tener un punto final. No puede estar rectificando siempre, bueno, tiene que haber un punto que se le acabe la posibilidad de rectificar, y ese momento es hasta antes de la salida de la mercancía del punto de llegada. Veamos ahora la responsabilidad del transportista y del almacén aduanero. En cuanto al traslado de mercancías a un almacén, ¿ok? Se dice que la obligación del traslado de mercancías a un almacén se da cuando se trate de carga peligrosa y esta no puede permanecer en el puerto, aeropuerto, terminal terrestre internacional, cuando se destina al régimen de depósito aduanero o cuando se destine con posterioridad a llegar al transporte. Este es el espacio diferido. Amigos, esto está en el reglamento actual, solo que está mezclado en otro artículo, en otra sección. ¿Qué hemos hecho? Lo estamos ordenando en una sola sección, sección cuarta, y estamos haciendo un diagrama de flujo. Hemos empezado primero anunciando las obligaciones de los transportistas y agentes de carga internacional y operadores portuarios, luego hemos anunciado los datos vinculados al manifiesto, luego los documentos vinculados al manifiesto, y ahora estamos en los actos relacionados al ingreso de mercancías. ¿Qué queda por hacer ahora? Ver en qué casos la carga siempre va a un almacén. Estos son los tres supuestos, ¿ya? En los que siempre va la carga a un almacén. Hay una salvedad, se dice que se destinen, dice, con posterioridad a la llegada del transporte, el famoso numeral C, ¿ya? Dice, se destinen con posterioridad a la llegada del transporte, tiene que ir a un almacén, salvo que corresponda al régimen de importación para el consumo, que hayan arribado como carga contenerizada, consignada a un solo dueño, que no han sido seleccionadas a reglamento físico o revisión documentaria, o sea, verde, y corresponde a la vía marítima. Este supuesto es aplicable a opción del dueño consignatario. Claro, como estamos diciendo, si está en canal verde, ¿ok? Y viene en contenedor y viene por la vía marítima y se va a destinar con posterioridad legal del transporte, quiere decir de que el propio dueño consignatario podría decidir a qué almacén va, lo cual es un tema de facilitación del comercio. No estamos diciendo que le vamos a hacer anticipado a la fuerza, no estamos diciendo que le vamos a dar facilidades, ¿ya? La otra salvedad, transbordo, que se realicen directamente de un medio de transporte a otro con descarga a tierra. En el caso de los transbordos, también hay en esos casos, no necesariamente va a haber un almacén, porque si el transbordo es con, de un medio de transporte a otro, de vapor a vapor, no tiene necesidad de un almacén, ¿ok? No debería ir a un almacén de ninguna manera. Y siempre va a haber la posibilidad de que la aduana en su procedimiento ponga otros casos. La autorización de traslado de mercancías a un local considerado como zona primaria. Miren ustedes que este es el reglamento, lo hemos colocado en un nuevo artículo diciendo que la aduana puede autorizar el traslado de mercancías a un local que sea temporalmente considerado como zona primaria debido a la cantidad, volumen, naturaleza de las mercancías o las necesidades de la industria y el comercio así lo ameriten. ¿Qué estamos diciendo? Que vamos a permitir que temporalmente determinados recintos o zonas se consideren zona primaria por el volumen y la cantidad de la carga. Maquinaria de gran peso y volumen para la minería, no vas a olvidar que entra por el Callao, destruyen todas las pistas, puede entrar por otras zonas.
En cuanto a la responsabilidad del transportista, aquí hemos colocado en un artículo totalmente independiente el tema de las diferencias de peso, la tolerancia en el peso. ¿Ok? Les comento que este tema y este capítulo no estaba en el reglamento. ¿Saben dónde lo habíamos colocado? En los procedimientos de los regímenes. ¿Ok? Básicamente en el procedimiento de manifiesto. Ahí hemos colocado este tema así, camufladito ahí, porque se nos había pasado el reglamento. Ahora lo hemos vuelto a rescatar el reglamento siguiendo la vieja tradición, porque este capítulo siempre estuvo en todos los reglamentos de aduanas en el pasado. Lo hemos vuelto a rescatar. Y hemos dicho que en el caso de mercancías que vienen como carga a granel y por influencia del clima, la evaporación o la volatilidad se origine alguna pérdida de peso, la tolerancia en el peso es del 2% entre el peso manifestado por el transportista y su representante en el país y el peso recibido por el almacén aduanero o dueño consignatario. En esos casos no hay sanción. ¿Ok? ¿Por qué? Por la naturaleza propia de la mercancía. Es una mercancía volátil que por efecto del clima va a cambiar de peso constantemente. Hay un tema con el depósito. Siempre va a haber diferencia de peso entre lo que recibe el punto de llegada con lo que recibe el depósito aduanero. Es obvio, por la simple diferencia de balance, son balanzas diferentes. Ajá. La calibración no es Correcto. Entonces, cuando hay esa diferencia de balanza, aduana se dice, oye, no, hay mercancía de más o mercancía de menos. Pero no entiende que es una diferencia de balanza. Y muchas veces pasa ese 2%, ¿no? Y hay que pagar, o sea, no hay que pagar ahí porque simplemente es mercancía no declarada, te dice, claro. Pero ¿qué hacer con esa diferencia de balanza? Claro. Y cuando el lote es más grande, son 50, 60, 80 contenedores, va a haber diferencia. Y no de 2%, sino de más, pero por sí hay diferencia de balanza. En esos casos. Se supone que para fines de reordenar los procedimientos, ahora que se está encargando a INACAL la labor de calibración, se supone que todos los almacenes van a pasar en los próximos 90 días a un periodo de implementación de mejoras en sus balanzas y sus medidas de seguridad, todos, incluidos los OEA. ¿Por qué digo todos? Porque ese tema que tú mencionas no es nuevo, ocurre cada rato, ¿ya? Lo cual está demostrando entonces que estamos fallando en los temas de calibración de las balanzas. Esto es peor que alguien que hace dieta y no baja de peso y quiere mentirle a la balanza, ¿no? Ya, peor que por acá está el juego el pico. Yo calibrando las balanzas por una sola entidad, todo pasa por la misma calibración, ¿no va a haber esa diferencia? Se supone, eso dice el sentido común. Porque se supone que ahora la diferencia está porque son diferentes entidades que calibran. Se supone que si hay una sola entidad, todas deben empezar igual. Veamos, creo que así se soluciona. Es el ideal, el debe ser. El debe ser. Vamos a ver. En cuanto a la responsabilidad por el cuidado y control de las mercancías, el reglamento tiene un acierto. Define lo que es daño de lo que es falta o pérdida de mercancía. Aunque pareciera esto una definición primariosa, elemental o básica, créanme que en materia de reclamos por este tipo de responsabilidades nos hemos a veces colocado en situaciones bastante complicadas. Entonces es mejor que el reglamento defina. Lo que dice el reglamento es que considera daño a toda forma de deterioro, desmedro o destrucción total o parcial de la mercancía. Clarísimo, ¿sí o no? Miren, desmedro, deterioro o destrucción, sea total o parcial, eso es un daño. Distinto es el caso de la falta o pérdida. Porque cuando hablamos de falta o pérdida, hablamos de extravío, hurto, robo o cualquier modalidad que impida que las mercancías sean encontradas o halladas. Ahí está. Eso es falta o pérdida. Para que quede claro, para que no haya ninguna duda respecto a la responsabilidad que existe en cuanto al control y cuidado de las mercancías. Y es más, cuando se habla de mercancía no hallada, el reglamento dice que si al momento de solicitar la mercancía, esta no es hallada en el punto de llegada o en los almacenes, el dueño consignatario o el despachador de aduana deben comunicar este hecho a la aduana para que tome las acciones administrativas que corresponden. ¿Ok? En el caso de mercancías no halladas. Porque de esa manera entonces estamos entrando nosotros al tema de atribución de responsabilidades dependiendo en qué etapa de la cadena logística se produjo la pérdida de esa mercancía. Respecto al cruce de bultos, hemos señalado que cuando se constate el cruce de bultos arribados, se realiza el trasiego de contenedores o el cambio de etiquetas de identificación de bultos cuando corresponda, bajo control de la autoridad aduanera.
¿Ya? El trasiego es un acto operativo que siempre ha ocurrido, que permite ordenar documentos, ordenar los despachos. ¿Ya? Lo que está diciendo es que siempre va a estar bajo control de aduanas. En cuanto a la carga consolidada, este es un capítulo bastante interesante. Miren, esta es casi una disposición final y transitoria del reglamento. El reglamento anuncia algo y dice: cuando la infraestructura y condiciones logísticas señaladas en el artículo 11 de la ley, que son las obligaciones de infraestructura de los operadores, ¿ya?, así lo permitan, se podrán realizar operaciones de desconsolidación, reconocimiento físico de las mercancías en los terminales portuarios. Miren, ¿eh? Desconsolidación de carga y reconocimiento físico, canal rojo, en los terminales portuarios, aeroportuarios, terrestres o puestos de control fronterizo, pero con una condición: cuando la infraestructura y las condiciones logísticas así lo permitan, ¿cierto? Se está anunciando y dice: si ustedes, DP World y APM Terminal, en un futuro inmediato, logran ustedes tener todas las condiciones de cualquier almacén y permiten que en sus instalaciones los especialistas tengan una oficina, un área de físico, con todas las funcionalidades para hacer físicos, se va a poder hacer ello. ¿Ok? En el punto de llegada, todas las acciones vinculadas al desabonaje de las mercancías. Pero, hay un pequeño detalle. Resulta que revisando las modificaciones del reglamento, han incluido una disposición transitoria final para ponerle el candado a esto. Y han dicho: cuidado, para cumplir con esa disposición de la ley, en tanto no se concluye con la implementación del artículo 4 del Decreto Supremo 031 de 2008 MPC, norma de transportes, que es el que va a facultar a los operadores portuarios a hacer las veces pues, de almacén aduanero, porque ahora no lo son todavía. O sea, hasta que ellos no consigan del MPC ese tipo de autorizaciones, la aduana emitirá las normas necesarias para garantizar la presión eficiente del despacho. Y está bien, si tú tienes las condiciones físicas, logísticas, y se pueden hacer recorridos físicos de consolidación de carga en tus instalaciones, porque tu parque de contenedores es inmenso y tiene todas las seguridades, yo no tengo ningún problema en autorizarte, pero ojo, necesitas que el MPC te autorice. Mientras ellos no te autoricen, yo veré de qué manera voy a garantizar la atención eficiente del despacho, ver una forma en los procedimientos para que no se perjudique el mínimo porcentaje de la mercancía. Se puede dar una salida. ¿Cuándo concluye la responsabilidad del almacén aduanero? Obviamente su responsabilidad concluye con la entrega de las mercancías al dueño consignatario. ¿Ok? Previo cumplimiento de la formalidad que establece la ley del reglamento, es decir, que tenga el levante, ¿no es cierto? Que sea pagada la deuda, que tenga el levante y que sea dejado sin efecto cualquier medida preventiva. Ahí concluye su responsabilidad. En el caso de la mercancía que está en abandono legal, ¿cuándo concluye su responsabilidad? Porque el almacén dice: yo estoy en abandono ya. Y lo que suceda ya no me interesa, porque si ya está bajo mi jurisdicción. Falso, sí te interesa. Porque ahora en el reglamento hemos colocado lo más dramático. Estamos diciendo que tu responsabilidad culmina cuando entregues la mercancía a la aduana. Pero los almacenes supuestamente, cuando tengo que entregar la mercancía a la aduana no me la va a pedir, porque después pierde. Por eso, pues, cuando entrega la mercancía a la aduana, al beneficiario del remate, al de la adjudicación o al sector competente. Entonces, nuevamente volvemos al punto inicial. No existe un plazo en la ley que diga que si la mercancía cayó en abandono legal, la aduana, como ocurre en el anticipado o en el caso de la autorización excepcional, para que hagan despachos en otra zona, tiene solo 30 días para disponer la mercancía. No existe eso. ¿Ya? En tanto no exista, la práctica cotidiana y los usos y costumbres que indican ahora, ¿qué hacen los almacenes? Coordinan con las áreas de administración o de soporte administrativo de las aduanas para agilizar las adjudicaciones, los remates o la disposición de mercancías. ¿Ok? Por ahora ese es el remedio que está funcionando en algunos almacenes. ¿Ok? O sea, porque si lo dejan a la espera de que la aduana en un momento se digne recogerlo, eso va a tomar su tiempo. ¿Ya? Porque no es lo cotidiano no es estar disponiendo mercancía, lo cotidiano es estar haciendo los abonajes, los despachos. ¿Ok? Pero lo que quiero subrayar es que el reglamento de la ley de aduanas le coloca en el almacén, ¿no es cierto?, una medallita y le dice: ojo, ojito, ojito, tu responsabilidad termina cuando tú le entregas la carga al dueño concentrado de la mercancía después de haber cumplido con todas las formalidades. Y eso es un despacho normal. Pero si la mercancía está en abandono legal, no te salvas todavía hasta que no impongas la mercancía a disposición de la aduana
o del beneficiario del remate, o del beneficiario de la adjudicación, o al sector competente a quien la aduana le entregó la mercancía. ¿Ya? Esto por un tema de orden y de control. ¿Estamos? Finalmente, ya para irnos a un pequeño break, hablemos de la salida de mercancías. Hablemos de las exportaciones. Al igual como en las importaciones o ingresos hemos controlado, ¿cierto?, desde la transmisión de manifiesto, lo mismo ocurre con la salida de mercancías. La transmisión de información que deben hacer los administradores o funcionarios de los puertos o aeropuertos está ahora sí detallado en el reglamento. Se dice, tú, administrador o funcionario del puerto o aeropuerto, o sea, DP Bora, PM Terminal o LAP, si se trata de puertos, tú me tienes que transmitir, en el caso de la salida, el ingreso del vehículo con la carga a tu recinto, la última lista de carga a embarcarse con la que cuentes hasta 1 hora antes del inicio de las operaciones de la nave, la carga embarcada al término de las operaciones de la nave, el término del embarque y la salida del vehículo con la carga no embarcada. Miren, o sea, se están asignando nuevas funciones y responsabilidades a los administradores y concesionarios de los puertos y aeropuertos. En el caso de los aeropuertos, ingreso del vehículo con la carga y obviamente el término del embarque, eso es más rápido, más sencillo. En el caso aéreo. El caso marítimo tiene más obligaciones. Esa transmisión de información por el transportista y el agente de carga internacional, en el caso de las salidas, en la vía marítima, miren, en la vía marítima, la información que transmite el transportista y el agente de carga internacional es la última reserva con la que se cuente hasta 24 horas antes del arribo de la nave. Qué interesante, ¿no? O sea, ahora tienen que informar también la última reserva con la que se cuente. Estamos hablando de salidas, ¿eh? ¿Ya? En la vía aérea, la última reserva con la que se cuente hasta 2 horas antes de la salida de la nave. Esto es nuevo. ¿Ya? Como el transportista y el agente de carga internacional en las salidas tienen también obligaciones, las obligaciones se resumen solamente en informar la última reserva nada más, con ahí cuenta. Ahora, ¿qué pasa con el depósito temporal en el caso de las salidas? Los almacenes, ¿qué obligaciones tienen? El depósito temporal transmite la información en el momento de su ocurrencia o en el momento que ingrese el vehículo con carga a su local para exportaciones. Está recibiendo la carga en su local para iniciar trámite de exportación, tiene que comunicarme el ingreso, la recepción de la mercancía, para lo cual tiene 2 horas siguientes al ingreso, la relación de la carga que va a ser trasladada a la zona de inspección no intrusiva si fue elegido al CINI, la relación de la carga que va a embarcarse y la salida del vehículo con la carga de su local hacia el puerto o aeropuerto vía el embarque. Es obligación del depósito temporal. ¿Qué pasa si el exportador dice yo quiero hacer el embarque desde mi propio local? En ese momento el exportador se convierte en un almacén más y por lo tanto también tiene obligaciones. ¿Qué obligaciones tiene? Tiene que comunicar la carga expedita para su embarque para asignar el canal de controles, porque en un almacén normal apenas da la conformidad de la recepción, se asigna el canal. En el caso del exportador, tiene que señalar que la carga ya está expedita para su revisión, para que se asigne el canal. La salida del vehículo con la carga para su embarque del local designado, hasta 1 hora después de haber salido, tiene como plazo para comunicar. Lo ideal es que apenas haga comunique, pero tiene hasta 1 hora antes. A 1 hora después, perdón. La relación de la carga a ser trasladada a la zona de inspección no intrusiva, hasta antes de la salida del local designado, ya como local del exportador, y la relación de la carga que va a embarcarse hasta antes de la salida de la mercancía del local designado, o en los casos que la aduana lo determine, antes de la salida de las mercancías del sistema de inspección no intrusiva, si fue elegido para el CINI. Entonces, han hecho una comparación y un símil entre un depósito temporal, un almacén aduanero y un exportador que pide autorización especial para embarcar desde su propio local. Ahora, al igual como vimos en el ingreso, ¿se pueden cometer errores? Ya, nuevamente, hemos ordenado la facultad de rectificar errores. Si es de oficio, ya sabemos que la administración tiene el plazo libre para en cualquier momento rectificar. Apenas lo detecta, puede rectificar los errores en la transmisión de esa información. Si es a pedido de parte, los operadores de comercio exterior, así como los administradores o concesionarios de las instalaciones portuarias, aeroportuarias, pueden solicitar, miren, la rectificación de los actos relacionados con la salida de mercancía y medio de transporte
dentro del plazo de 15 días calendario contados a partir del día siguiente del término del embarque. Ya está, esto es lo nuevo. O sea, si se equivocan y quieren rectificar alguno de los actos relacionados con la salida de la mercancía de nuestro país, solo tienen 15 días calendarios contados a partir del día siguiente del término del embarque para poder hacer esa rectificación. ¿Eso qué significa? Que en ese periodo no hay sanción. ¿Ya? Ahora, ¿y cuál es la fecha de término del embarque entonces? Porque si yo estoy diciendo que hasta antes del embarque pueden hacerlo, o hasta 15 días calendarios contados a partir del término del embarque ya puedes tú hacer las rectificaciones sin sanción, ¿cuál es la fecha de término del embarque? ¿Cuál es la fecha cierta? En el caso de la vía terrestre, la fecha en que se controla la salida del último bulto por parte de la aduana, en la frontera, ¿ok? Por tierra, camión. Y en las demás vías, incluida la vía marítima y aérea, la fecha en que se embarque el último bulto al medio de transporte. Esa es la fecha de término del embarque. La fecha en que se embarca el último bulto al medio de transporte. ¿Ya?